Sesión General INPER. Bienvenidos. Comenzamos. Secretaría de Salud, Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes. Buenas tardes. A nombre de la directora general, la doctora Ana Cristina Arteaga Gómez, y de la directora de Educación en Ciencias de la Salud, Viridiana Gorbea Chávez, les damos la bienvenida a la sesión general del día de hoy, la cual está a cargo de la Subdirección de Auxiliares de Diagnóstico y que tiene por título Resonancia Magnética Fetal Postmortem. Adelante, doctor Miranda. Se dice que ocurre una muerte fetal cuando esto ocurre más allá de las 20 semanas. Se reportó en el 2021 que al menos se reportaron 2.6 millones de muertes fetales en todo el mundo. Las estadísticas nacionales muestran una incidencia de 7.5 por 1000 nacidos vivos, que esto significa alrededor de 18,000 muertes fetales reportadas al año. Las causas de muerte fetal son de diversa naturaleza. Las más comunes son infecciosas, anomalías estructurales, patología placentaria, entre otras. Se considera que las causas fetales representan entre el 6 y el 12%. En un estudio que se realizó aquí en el instituto en el año 2000, y fue publicado en el 2021, un trabajo que encabezó la doctora Mónica Aguinaga, la doctora Sandra Acevedo, al cual también fuimos invitados, encontramos que las causas de muerte fetal son principalmente aquí en nuestra población anomalías fetales y patología placentaria. En ese estudio se evaluaron 273 casos de muerte fetal y de esos casos se logró un índice de aceptación de autopsia del 34%. Aquí en el instituto, en el año 2024, se reportaron 189 muertes fetales de más de 26 semanas. De ellas, se logró un índice de aceptación de autopsia del 13%. De la misma manera, el número de interrupciones de embarazo por patología fetal fueron 62 en el año 2024. Los padres necesitan conocer información para poder entender de alguna manera por qué su bebé falleció y cuál es el riesgo de recurrencia. Mi nombre es Osvaldo Miranda, soy subdirector de Servicios Auxiliares de Diagnóstico y el día de hoy es un privilegio poder estar con ustedes para presentarles un esfuerzo de tiempo atrás de personal de la subdirección, de la dirección médica, de las diferentes áreas del área médica y de auxiliares de diagnóstico para poder lograr esta implementación de un nuevo servicio, un nuevo tipo de estudio para nuestras pacientes. En los casos de muerte fetal, los estudios de diagnóstico prenatal son muy importantes. Sin embargo, la autopsia se conserva aún como una herramienta muy valiosa para poder clarificar o para poder investigar las causas de muerte y para poder documentar o corroborar diagnósticos o hallazgos identificados de manera prenatal. Se considera que los resultados de la autopsia pueden clarificar la causa de muerte en alrededor del 16%. Y también brindan una información valiosa y que es determinante para el consejo genético hasta en el 50% de los casos. Sin embargo, la aceptación de la autopsia ha ido disminuyendo en la última década a nivel mundial. Se considera que lo aceptable en otros países, incluyendo México, es entre un 50 y 60%. En Reino Unido se reporta 40% y ha disminuido hasta el 20%.
Les mencioné que en el instituto actualmente andamos entre el 10 y el 15% de aceptación de autopsia. Entonces, si bien la autopsia es un instrumento muy valioso, de la misma manera se ha ido incrementando el rechazo a la aceptación de autopsia en los últimos años también aquí en la institución. Los motivos o la razón de la objeción para realizar el estudio es de los padres, principalmente por condiciones de tipo religioso, por el miedo de dañar más al bebé o por retraso en el procedimiento funerario. Por lo tanto, hay información valiosa que se puede perder con fines de evaluar el riesgo de recurrencia. De esta manera, ya tiene al menos 10 años que a nivel mundial se ha implementado como un estudio de post-mortem a estudios de imagen, desde el ultrasonido, la tomografía computada y la resonancia magnética. Esta última es la que tiene una mayor utilidad y hay mayor experiencia, que ya no lo comentará más adelante la doctora Morales. Por lo tanto, la resonancia magnética se está erigiendo como un estudio más aceptado, como un estudio tanto aceptado para los padres como para la mayoría de los profesionales. Por lo tanto, es cada vez más solicitado este estudio en casos de muerte fetal. Es por lo mismo es que hemos de un tiempo a la fecha documentado lo más posible este procedimiento. Hemos evaluado la factibilidad de realizarlo aquí en el instituto con base en la población de pacientes que tenemos y los recursos, tanto de infraestructura como de profesionales. Y este es el resultado de todo ese esfuerzo. Agradezco a la doctora Cristina Arteaga por su apoyo, a la doctora Marta Granados, al doctor Jaime Morales, jefe del departamento, a todas las personas que trabajan en la subdirección para poder llevar a cabo este proyecto. Para la presentación del día de hoy, vamos a contar con la doctora Valeria Morales, que es médico radiólogo, adscrita al departamento de imagenología de aquí de nuestro instituto. También tenemos al técnico en resonancia, Antonio García, que es, ya lo conocen las personas que todo el tiempo están ahí con él, incansable. El número de resonancias magnéticas que se hicieron el año pasado son más de 900 y todos los días estamos con un incremento sustancial. La verdad es que el trabajo ha sido exhaustivo de parte tanto de quien realiza el estudio como quien lo interpreta. Y finalmente vamos a contar con la participación del ingeniero Manuel Ruiz de Sijín, que nos va a mostrar cómo opera digamos, el instrumento en el expediente electrónico de todo lo que hemos integrado dentro del manual de procedimientos de la resonancia magnética fetal post-mortem. Sin más, y dicho lo anterior, cedo la palabra a la doctora Valeria Morales para que empecemos a involucrarnos en este tema. Gracias. Bueno, yo soy la doctora Valeria Morales. Como mencionó el doctor, yo me encuentro en el servicio de resonancia magnética. Pues prácticamente de toda esta investigación que hemos hecho a través desde que se propuso este proyecto, pues al parecer aquí en México pues no se ha implementado este tipo de estudio, ¿no? En algunos lados que yo he conocido lo han intentado hacer en adultos, en el Instituto de Cardio, pero bueno, no han seguido, o sea, no han hecho como un protocolo estandarizado como tal. Entonces, pues es lo que nosotros queremos hacer aquí, ¿no? Implementar este tipo de estudio que ya lleva entre 10, 15 años realizándose en otras partes del mundo. Y por lo mismo llevar al instituto pues estándares globales. Entonces, como comentaba el doctor, tras la pérdida de un bebé, la autopsia representa o ha representado por años la única herramienta de investigación para saber la causa de esta muerte. En la literatura mencionan que puede proporcionar información adicional y un diagnóstico preciso hasta en el 40 al 70% de los casos. Entonces, esta se ofrece a los padres en el 90% de los casos, sin embargo, la mayoría va a rechazar este procedimiento, ¿no? Lo que encontramos en la literatura del 30 al 40%, pero ya vimos que el índice ha bajado tras los años, incluso aquí en el instituto. Y las razones, como comentaba el doctor, los padres quieren evitar generar más daño al bebé y cuestiones religiosas y culturales, ¿no? Aunque también han visto que después
se vuelve a hacer como un abordaje a los padres y algunos mencionan el arrepentimiento de no haber realizado este procedimiento por no encontrar respuestas a la muerte fetal, ¿no? Y aquí les puse un cuadrito, ¿no? Porque nos han dicho que casi todos son causas religiosas, pero si vemos en esta tablita, mencionan los tipos diferentes de religiones más comunes que tenemos en el mundo, ¿no? Ateísmo, cristianismo, hinduismo, sikh, el islam y el judaísmo. Y la verdad es que ninguno prohíbe realmente la realización de la autopsia o como tal algunos procedimientos que se pueden realizar similares o menos invasivos, a excepción del islam y el judaísmo, ¿no? Entonces, más bien creo que es como un elemento cultural más que religioso. ¿Qué beneficios podemos obtener de un estudio post-mortem? ¿No? Los podemos dividir en 3 beneficios globales: beneficio para los familiares, beneficio para el hospital y los médicos que trabajan en él, y beneficios para la sociedad. ¿Cuáles son los beneficios que les podemos otorgar a los familiares? La causa de muerte o la más probable causa de muerte, dar incertidumbres y quitarle ese peso que sienten los familiares de que haya sido su culpa la muerte del bebé. Información necesaria, ¿no? Si requieren pruebas genéticas adicionales, alguna otra estudio adicional para evitar la recurrencia, y evidencia que se puede presentar en casos médicos legales. En el caso del beneficio al hospital, bueno, igual, ver las causas que pudieron llevar a la muerte, el desarrollo de la práctica clínica, ¿no? El aprendizaje continuo que nosotros tenemos, medir la calidad y el control del manejo de nuestros pacientes y la educación médica. Y los beneficios para la sociedad, pues van a ser la información epidemiológica de las enfermedades y si estas se pueden evitar o disminuir generando campañas de salud pública, ¿no? Como ya vimos, también las causas de infecciones pues son muy importantes. Entonces, en esta plática vamos a hablar exactamente de la resonancia magnética, ¿no? Post-mortem, pero existen otros tipos de estudios que nos pueden ayudar a hacer la valoración post-mortem de estos fetos, ¿no? Incluso algunos ya los usamos y tal vez ustedes no se están dando cuenta que estamos usando imagen post-mortem, ¿no? Entonces, de los cuales tenemos la radiografía, el ultrasonido, la tomografía, la resonancia de 1, 5 y 3 teslas, la microtomografía y la resonancia de campo alto de 7 teslas hasta 9 teslas. Entonces, de todas estas que vamos a dividir, ¿no? Como los beneficios y los contras que tenemos del uso de estos métodos de imagen, ¿no? Las radiografías, esas ya las usamos desde hace mucho tiempo aquí en el instituto. Pues son de fácil acceso, son baratas, no importa o no afecta el tamaño fetal, son fáciles de adquirir. Sin embargo, pues tienen un pobre detalle en los tejidos blandos y en los órganos internos. Y pues principalmente se indican para la estimación de la edad gestacional, diagnóstico de displasias esqueléticas y anomalías en las extremidades. Después tenemos el ultrasonido post-mortem, también es de fácil acceso, es barato. Puede haber podemos valorar cualquier tamaño de feto. Sin embargo, el tiempo de retención de este puede disminuir la imagen, la calidad de la imagen. Ventajas, pues es que es de fácil acceso, es barato, puede ser portátil y nos puede ayudar en la adquisición de alguna biopsia de ser necesario. Las limitaciones, pues que es operador dependiente y que el personal que lo realice, ya sea médico o técnico, pues deberá estar familiarizado con las patologías. Y las indicaciones, pues valora bien los tejidos blandos y los órganos internos. De ahí tenemos la tomografía, igual es de fácil acceso, es barata. La técnica es factible, pero también tenemos pobre diferenciación de los órganos y a veces tenemos que llegar a usar medio de contraste. Ventajas, pues tiene una precisión para valorar el trauma intracraneal y musculoesquelético, pero hay pobre detalle de los tejidos blandos. Y pues principalmente se usa para lesiones óseas, ya sea traumáticas o displasias óseas. Sin embargo, pues esto también lo tenemos en las radiografías, pues que son más baratas, ¿no? Que el usar una tomografía.
Después, la que nos interesa más, la resonancia magnética, ya sea de 1,5 o de 3 teslas. El acceso a estos aparatos o equipos es moderadamente costoso y tiene mejor calidad de imagen y resolución para fetos mayores a 500 gramos, ¿no? Podemos usar como ventaja múltiples secuencias diferentes y múltiples planos, ¿no? Incluso realizar reconstrucciones tridimensionales. Pues tiene acceso limitado y pobre resolución en fetos pequeños, ¿no? Como ya veíamos los 500 gramos que tenemos aquí. Las indicaciones, valoraciones de tejidos blandos y el detalle anatómico de los órganos internos, pues es muy bueno para la resonancia magnética. Y después tenemos la microtomografía. Este es muy limitado, ya que solo los centros de investigación tienen este tipo de equipos. Que yo sepa, solo la UNAM posee uno en el país, ¿no? En el centro de investigación, y lo usan para ratones. El costo, pues, es el mismo que la tomografía, y aquí el tamaño del feto está limitado a 30 centímetros de longitud, que es lo que mide el equipo. Y limitado también al tamaño del gantry, la donita donde va a entrar el feto. Resolución, pues es excelente, tiene un excelente detalle de tejidos blandos y tejidos óseos. Sin embargo, es necesario el uso del medio de contraste iodado. Aquí una de las contras que podemos tener es que este contraste puede generar un tinte en la piel que puede ser del desagrado de los padres, ¿no? Entonces, pues es como un punto en contra. Y pues indicaciones, pues fetos pequeños, ¿no? Menos de 20 semanas de gestación. Y la resonancia magnética de un campo alto, de 7 teslas hasta 9 teslas se ha llegado a usar, pues también es limitado, ¿no? Su accesibilidad. Normalmente solo se encuentra en centros de investigación. Es costosa. El tamaño, pues, puede ser similar al de la microtomografía. Tiene una excelente resolución y detalle de los tejidos blandos, y esta no necesita medio de contraste. Pues limitaciones es que es costosa, acceso limitado y puede tener tiempos prolongados de escaneo. Y pues actualmente pues solo se usa como herramienta de investigación y no para uso clínico. Entonces, ya que conocemos todo este tipo de estudios que tenemos de imagen post-mortem, ¿cuáles son los ideales para la edad gestacional y el peso de nuestro bebé? Si vemos aquí, las radiografías se pueden realizar desde las 8 semanas de gestación, así como la tomografía para valorar los huesos que ya se encuentran osificados. Y la resonancia magnética que tenemos aquí de 1.5 mayor a 20 semanas, ¿no? Aproximadamente 24 semanas de gestación sería lo ideal para nosotros, y con un peso de aproximadamente mayor a 500 gramos, ¿no? Y estas herramientas que son del uso de investigación pues sirven para fetos más pequeños y de menor edad gestacional. Sin embargo, pues son de difícil acceso. Ahora aquí les traje unas imágenes, ¿no? Para que vieran ustedes cómo se ven todos estos procesos de imagen y qué información nos van a dar. La microtomografía tiene una buena concordancia con la autopsia. Sin embargo, pues ya hablábamos de la necesidad del medio de contraste y que ayuda mucho en esos fetos pequeños. La resonancia de alto campo o de 7 teslas, 9.4 teslas, donde tiene muy buena concordancia, sobre todo para anomalías cerebrales no diagnosticadas en la autopsia. El ultrasonido, que se puede realizar en diferentes órganos, presentaba mayor sensibilidad diagnóstica en abdomen y en cerebro, y tenía limitantes en las malformaciones cardíacas y pulmonares. La resonancia magnética de 1,5 y 3 teslas ofrecía similar información, ¿no? Era muy buena para el detalle anatómico cerebral y abdominal, y tiene una pues baja sensibilidad a nivel de tórax y corazón. Y de estas dos, se vio que la de 3 teslas tiene un poquito de mayor sensibilidad a comparar con la de 1,5 teslas, pero pues las dos producen buenas imágenes. Y en el caso de la tomografía, pues había pobre diferenciación los tejidos blandos en los órganos por la falta de grasa visceral y pues la necesidad del medio de contraste. Sin embargo, para
valoración pulmonar si se hacía un tipo de técnica que era con hiperinsuflación pulmonar, podía ayudar a valorar el pulmón. Los dejo con Antonio para que él les explique más o menos cuál es el procedimiento de la adquisición de las imágenes. Hola, muy buenas tardes. Aquí en el Instituto de Perinatología tenemos un equipo Siemens, Philips, perdón, de 1.5 teslas. Este equipo, la resolución a comparación de un equipo de 3 teslas o 7 teslas, que son campos altos, pues va a disminuir. Bueno, el beneficio de la resonancia es que aquí es poco invasivo, realmente casi no se manipula al feto. Se trata de poner al feto en una posición anatómica donde pues prácticamente se va a exponer solamente a radiofrecuencias y campos magnéticos. Esto no va a involucrar ningún tipo de radiación, entonces no va a tener ningún tipo de alteración por medio de radiación. Se va a hacer un procedimiento donde se van a utilizar antenas específicas que varían dependiendo del tamaño del feto que se va a realizar. Podemos utilizar antenas, como tal no hay antenas específicas para hacer fetos, pero podemos utilizar antenas y adaptarlas para poder realizar este tipo de estudios. En este caso vamos a utilizar antena de cráneo y cuello, que puede ser para un feto algo grande, o unas flexibles que son para fetos un poquito más pequeños, que tienen un FOB de un promedio de 15 centímetros, y la de cráneo tiene un aproximado de hasta 30 centímetros más o menos. Estas antenas tienen distintas características. La antena de cráneo y cuello es de alta resolución y con esta podemos utilizarla para hacer volúmenes de todo el cuerpo o específicamente del cráneo. Un promedio dependiendo del feto, del tamaño, es de entre 40 o 90 imágenes de adquisición. Y en el caso de las antenas flexibles, la resolución es menor, tiene menos canales, entonces ahí en este caso no podemos hacer estudios de volumen, solamente serían bidimensionales y la resolución sería menor. Entonces, mientras el feto sea más pequeño, menor resolución vamos a tener con el estudio de resonancia. Para poder realizar este tipo de estudios, pues se debe tener consideración de varias cosas. Pues lo ideal es que el feto no tenga tanto tiempo de muerte porque crea gases y los gases en la resonancia magnética nos afectan para la resolución y nos crean ruido. Entonces, mientras sea más pronto, es mejor poder hacer un estudio de este tipo. En fetos muy pequeños es muy difícil realizar un estudio por el tamaño, entonces se considera que debe de ser 24 semanas aproximadamente o mayor. Se debe tener un consentimiento informado, firmado por los padres para poder realizar este tipo de estudios y se debe de realizar en una posición anatómica o lo más neutra que se pueda para poder valorar pues todas las estructuras anatómicas, y el tiempo del estudio es aproximadamente de 30 minutos, involucrando pues el tiempo que se va a acomodar el feto y poder realizar este estudio pues en una posición adecuada para poder valorar los tejidos. Bueno, este es un feto bastante grande y vamos a tratar de posicionarlo lo más neutro que se pueda. Si se puede en posición anatómica, pues sería lo ideal. Hay veces que es un poquito complicado posicionarlos por el tamaño y porque pues ya tienen un poquito de rigidez en las extremidades, entonces hay que sujetarlos con telas para poder extender las extremidades y poner la cabeza pues lo más anatómico que se pueda. En este caso tenemos que lo realizamos con una antena de cráneo
y cuello. Este bebé era de unos 27 centímetros más o menos aproximadamente. Entonces se coloca en posición y se realiza el estudio. En este caso se realizó en dos partes. Cuando son más pequeños solamente se va a realizar general para todo el feto. Cuando son más grandes se realiza un protocolo donde se va a realizar específicamente para cráneo y después se va a hacer para cuerpo. Bueno, las adquisiciones pues se van a realizar en varias ponderaciones de secuencias que pueden ser, bueno, más bien van a ser para cráneo, en T1, T2, que pueden ser volúmenes o bidimensionales. SWI es una secuencia que es susceptibilidad magnética y nos funciona mucho para poder ver sangrados. DWI es difusión y sirve para poder ver edema. En este caso, pues se haría específicamente para el cráneo. Y para el cuerpo se toma todo el volumen del cuerpo y solamente se realizarían dos secuencias que podrían ser igual en volumen, dependiendo del tamaño del bebé, o en bidimensionales, sería un T1 y un T2, que son las secuencias básicas para poder realizar resonancia magnética y nos va a dar bastante información de todos los tejidos anatómicos y patológicos para poder observar desde el abdomen, corazón. Bueno, en el caso del corazón, vamos a ver si se puede hacer cortes específicos para poder tener una mejor resolución de solamente el tórax y del corazón en específico. Bueno, el grosor de corte, igual vamos a tratar de que sea de 2 milímetros por 0 para poder tener poco margen de pérdida de información. En algunas secuencias no se pueden realizar volúmenes y se van a hacer cortes de 2 milímetros por el 10%, que serían 2 milímetros de espacio entre corte y corte. El tamaño del FOB va a variar dependiendo del tamaño del bebé y se adapta. Igual el número de cortes va a variar dependiendo del tamaño que se tenga. Y la matriz está considerando una matriz totalmente isotrópica de 256 por 256 y para la parte que vamos a realizar del corazón estamos viendo si se puede realizar un poquito más alta la matriz para poder tener mejor resolución y poder apreciar bien el corazón. Entonces, este es como el protocolo o la primera prueba que hicimos con uno de los fetos aquí en el instituto que les presentó Antonio, pues para ir viendo pues cómo nosotros lo íbamos a realizar aquí. La literatura aún no tiene guías internacionales o guías específicas para la adquisición de estos fetos, entonces pues estuvimos haciendo pruebas con este feto, cuánto nos íbamos a tardar, qué tipo de secuencias eran las mejores, y pues creo que nuestra primera prueba salió bastante bien hecha, ¿no? Entonces, continuando con la resonancia magnética ya como tal, ¿cuál es el desempeño diagnóstico, ¿no? de la resonancia magnética? En este estudio que vimos publicado en el Lancet, se llama Marías, ellos analizaron 400 pacientes, niños, de los cuales 277 fueron fetos, donde encontraron una concordancia global del 89.3% entre la autopsia y la imagen de resonancia magnética. En fetos mayores, a 24 semanas de gestación, un 90%. Entonces, el desempeño diagnóstico por regiones fue cerebral con una sensibilidad del 88.4% y una especificidad del 95.2%. En el caso de renal y vías urinarias, una sensibilidad del 80%. Glándulas adrenales, hepática e intestinal, un 50%. En tórax se veía que había mayor sensibilidad para detectar anomalías anatómicas, ya sea derrame, hipoplasia, hernia diafragmática. Sin embargo, había una pobre sensibilidad en patologías infecciosas y en la hemorragia alveolar difusa.
y cardiovasculares de manera global tenía una sensibilidad del 72.7 y una especificidad del 96.2%. Entonces, ¿qué información clínica vamos a necesitar nosotros para realizar la interpretación? Ya que más adelante les voy a enseñar los cambios que pueden ser normales en los fetos post-mortem. Necesitamos información clínica para que nosotros podamos discernir entre este es un hallazgo patológico o es un hallazgo esperado normal post-mortem, ¿no? Entonces, ¿qué información clínica vamos a necesitar? La edad gestacional, los hallazgos que se pudieron ver en ultrasonidos prenatales y, de ser posible, si existen resultados de pruebas genéticas o de laboratorio, ¿no? Incluso aquí en este cuadrito sacado de este artículo mencionan la historia clínica, si ya hubo un examen de la placenta y qué salió ahí, evaluación externa del cuerpo y la biometría que se realiza en patología, de haberse adquirido rayos X, pues las imágenes, y investigaciones adicionales, ¿no? Genéticas y microbiológicas. Entonces, ¿por qué necesitamos toda esta información? Porque va a haber ciertos cambios que van a ser normales dependiendo el tiempo que lleve el feto de muerte, ¿no? En muchos de los artículos hablan que si este feto ha tenido una retención mayor a una semana inútero y ha pasado más de 72 horas fuera sin refrigeración o con refrigeración, pueden haber cambios por maceración muy específicos o muy severos que podrían pues impactar en la calidad de la imagen y en la calidad del diagnóstico. Entonces, entre más pasa este tiempo, pues más van a ser estos cambios, ¿no? Entonces, aquí les presento varias imágenes donde podemos ver esos cambios. Los principales son el moldeamiento del cráneo, que podemos observar en estas dos imágenes de fetos post-mortem. Principalmente los que vemos aquí son probablemente secundarios a la vía de nacimiento. Si hay una vía de nacimiento vaginal, pues puede haber este moldeamiento del cráneo y de la cabeza, donde como el cuerpo pierde la rigidez, pues puede condicionarse, ¿no? Y no darlo como un cambio patológico. Entonces, en estas dos imágenes vemos el moldeamiento de las suturas, ¿no? El edema que hay de los tejidos blandos craneales y aquí incluso como una herniación de la masa encefálica hacia arriba, ¿no? También otros cambios que podemos ver es el hundimiento o la pérdida de la morfología ocular. Esto también es un cambio muy común. Incluso puede haber dislocaciones del cristalino y no tomarlas como patológicas o tenerlo como un hallazgo de reserva, ¿no? Y por último, pues también en el cráneo podemos encontrar estas imágenes que es gas, ¿no? Estos vacíos de señales que vemos en los tejidos blandos y en los vasos se van a formar por el paso del tiempo del feto muerto. Entonces, tenemos todas estos cambios normales en el cerebro, el moldeamiento craneal, que ya lo vimos, la pérdida de diferenciación entre la sustancia gris y blanca. También si pasa demasiado tiempo el bebé fuera, ya sea en refrigeración o fuera del útero, también va a haber cambios en esta diferenciación y va a condicionar edema. Entonces, en algunos lados dicen, bueno, ¿y cómo podemos distinguir entre edema post-mortem o edema por un evento hipóxico isquémico? Entonces, aún hay varias líneas de investigación. Una de ellas es la difusión. Los valores de ADC van a estar más altos por cambios por maceración que por cambios hipóxicos y que también haya hiperintensidades en los ganglios basales y tálamos, como datos de que hubo una hipoxia in vivo aún. Luego tenemos el descenso de las amígdalas cerebelosas. Esto puede llegar a ser normal, igual porque pues hay un edema cerebral y va a condicionar esta herniación de las amígdalas y puede ser normal. Y la estasis venosa, que tenemos que hacer la diferenciación con la trombosis de los senos venosos. Entonces, una manera de distinguirla
es que las trombosis de los senos venosos van a condicionar una dilatación de los senos venosos, es decir, un aumento del calibre del vaso, y la estasis venosa solo se va a ver el estancamiento de la sangre a nivel de estas estructuras sin condicionar una dilatación. Entonces, esta es una trombosis de los senos venosos. Si vemos, el vaso está muy dilatado o muy aumentado de su diámetro, igual acá en este corte sagital y en este también, ¿no? Entonces, eso es como que lo que nos va a ayudar a hacer la diferencia entre un hallazgo post-mortem normal y un hallazgo patológico. ¿Qué otros cambios vamos a tener en los diferentes tejidos? Cambios en la piel, ¿no? El deslizamiento secundario a la maceración, así como edema subcutáneo. Estos van a ir incrementando de acuerdo a cómo pase el tiempo de la muerte y también no confundirlos con hallazgos patológicos, ¿no? Empieza a haber un cambio o una redistribución del flujo y por lo tanto pues vamos a encontrar el edema. También puede haber un moldeamiento de las estructuras, en general del tórax y abdomen. Esto es secundario a la posición en la que va a estar el feto y la pérdida de rigidez de los tejidos. Entonces, también hay que tener mucho cuidado cuando decimos si hay una mal rotación o algún desplazamiento del corazón, debido a que puede ser solo un cambio post-mortem y no un cambio patológico. ¿Qué otros hallazgos vamos a encontrar? Aire en las cámaras cardíacas, ¿no? Secundario a lo mismo, a los avances en la descomposición del cuerpo, el cambio o la redistribución del flujo, ¿no? Edema pleural, subcutáneo e incluso pericárdico, ¿no? Esto también va a ser normal y va a ir aumentando conforme pasa el tiempo. También podemos llegar a ver el estancamiento o niveles de la sangre y no confundirlo con trombosis o otro tipo de patología, debido a que, pues, como ya no hay flujo, la sangre se va a quedar en un solo lugar y se va a estancar. Y así en el pulmón vamos a ver estos cambios que, si los viéramos en vivo, pensaríamos que hay cambios intersticiales, ¿no? O alveolares, neumonías, hemorragia alveolar difusa, ¿no? Este patrón, por eso es difícil en la resonancia hacer esta diferencia, ¿no? Debido a que estos cambios ocurren normalmente por la gravedad y es un estancamiento de líquido hacia las regiones de declive, ¿no? Por eso es difícil hacer la diferenciación. También vamos a encontrar aire en otras estructuras, ¿no? Aquí vemos en las ramas portales la presencia de gas, ¿no? Debido a que en el intestino pues se va a empezar a hacer la fermentación de las bacterias y demás, y va a viajar por el torrente sanguíneo hacia las demás estructuras, ¿no? Hacia los demás vasos. Entonces esto puede ser también un hallazgo normal, no hay que tenerlo como un hallazgo patológico. Y en la literatura uno mencionan qué tanto gas es normal y qué tanto gas es patológico, ¿no? Aún no podemos hacer como esa diferencia como tal, pero pues dependiendo tal vez los hallazgos perinatales que tengamos o prenatales, podemos hacer esa diferencia. También lo que vamos a empezar a observar es que va a haber líquido, ¿no? Libre abdominal, por lo mismo de la redistribución del flujo, y que vamos a ver las asas abdominales o intestinales dilatadas, ¿no? Tal vez si viéramos estos hallazgos en un feto vivo, nos preocuparía, ¿no? Diríamos que están dilatadas. Sin embargo, por el mismo proceso de descomposición, hay dilatación de las asas, ¿no? En las diferentes secuencias. Luego tenemos otros hallazgos que son secundarios a la muerte del feto, pero en este caso provocada. Cuando se realiza una inyección por potasio intracardíaca, puede haber ciertos cambios que no son normales, pero son esperados a esta vía, ¿no? Entonces aquí encontramos dos imágenes de resonancia donde tenemos un zoom al pulmón y vemos esta colección hipointensa.
¿no? Y de este lado también la vemos en relación a sangre. Y encontramos gas en ambos ventrículos. Entonces esto fue secundario a una inyección de KCL, donde probablemente atravesaron el pulmón antes de llegar al corazón y hubo esta hemorragia, ¿no? Aquí está la imagen. Entonces, ya viendo cuáles pueden ser nuestros hallazgos normales, cuáles van a ser nuestros hallazgos patológicos, ¿no? Aquí les traigo una serie de ejemplos de fetos a los que se les realizó una resonancia post-mortem. En este caso fue un feto, una interrupción de un embarazo de 20 semanas de gestación con diagnóstico de holoprosencefalia lobar. ¿Y qué podemos encontrar en esta resonancia post-mortem? ¿No? El monoventrículo, la fusión de los lóbulos frontales, la fusión de los tálamos, así como en este corte sagital, esta masa o esta proyección que se ve entre los ojos y el cerebro, ¿no? Y donde se hizo una reconstrucción 3D en relación a una prosbóside. Entonces, si vemos, los hallazgos son muy directos, no queda duda de la patología y nos puede ayudar pues mucho para el consejo genético y comentarle a los padres pues la causa de muerte. En este feto tenemos un feto de 24 semanas de gestación con diagnóstico de una holoprosencefalia semilobar, donde igual vamos a poder encontrar los hallazgos típicos, ¿no? Unas astas frontales rudimentarias, una separación de los lóbulos occipitales, así como la fusión parcial de los tálamos. Aquí vemos sangre en los ventrículos, pero esta no es patológica. También por la vía de nacimiento puede llegar a haber sangre intraventricular sin necesidad de que sea patológica, ¿no? Es post-mortem. Entonces ahí también importa mucho que nosotros tengamos la información de cuál fue la vía de nacimiento para poder nosotros discernir de estos cambios. Y asimismo, pues aquí encontrábamos la fusión de los tálamos, el ventrículo y esta indentación de una cisura interhemisférica superficial. En esta otra imagen tenemos un embarazo, una interrupción de un embarazo con un feto de 28 semanas de gestación con múltiples malformaciones de la fosa posterior, donde en estas imágenes, ¿no? Una adquisición sagital, coronal y una reconstrucción 3D de estos hallazgos, observamos una fosa posterior agrandada con un ensanchamiento quístico y conexión al cuarto ventrículo en relación a un Dandy Walker. Asimismo, si vemos el corte sagital, vemos una mandíbula pequeña que posteriormente en la reconstrucción 3D también la observamos. Y pues nada más. Después tenemos estas imágenes de este paciente que tenía un síndrome de Meckel-Gruber en un feto de 20 semanas de gestación, donde tenemos las adquisiciones de resonancia, las radiografías y algunas imágenes macroscópicas de la autopsia. Entonces, primero encontramos en la radiografía esta masa occipital de tejidos blandos que protruye a través del occipital, donde corroboramos en la resonancia magnética la presencia de un encefalocele occipital, ¿no? Vemos que ya hay herniación del tejido encefálico a través de este defecto óseo. Adicionalmente, encontramos los semidiafragmas un poco elevados, secundario al aumento de tamaño de los riñones de forma bilateral, con formación de quistes que reemplazan prácticamente el parénquima renal, corroborándose en las imágenes de la autopsia el encefalocele y el aumento de los riñones o el aumento del tamaño. Después tenemos este feto de 21 semanas de gestación con una displasia quística renal secundaria a una uropatía obstructiva. Entonces, lo que vemos en esta imagen de resonancia en un corte coronal es la dilatación del sistema pielocalicial, así como de los ureteros, y
estos pequeños quistes distribuidos en todo el parénquima concordante con una displasia secundaria a una uropatía. Esta es una imagen de un feto de 13 semanas de gestación. Debido a las semanas de gestación tan pequeñas, tuvimos, o bueno, en el artículo tuvieron dificultades para el diagnóstico y como no se hizo una concordancia con una autopsia, pues no se llegó a ningún diagnóstico. Lo único que se observaba era las extremidades pequeñas y que la columna estaba íntegra. Entonces, también a veces nos podemos quedar cortos en estos estudios si no tenemos una correlación con la autopsia, ¿no? A veces la resonancia magnética puede decir que no es suficiente con este estudio y que se debe de correlacionar con la autopsia. O sea, nos puede ayudar a indicarla. Después tenemos estas correlaciones en la autopsia y la resonancia magnética, donde es un análisis post-mortem de un feto de 30 semanas con malformación de Dandy-Walker, hernia diafragmática izquierda y cuello corto. Entonces, vemos aquí una imagen macroscópica del bebé, donde podemos observar el cuello corto. Aquí en este corte macroscópico de la autopsia vemos cómo el hígado está protuyendo hacia la cavidad torácica, hallazgos que se corroboraron en la resonancia. Después tenemos este examen post-mortem de un feto de 22 semanas de gestación con un hidrops no autoinmune y atresia pulmonar, donde observamos en el corte histológico la hipertrofia del ventrículo derecho, una comunicación interauricular y hallazgos que se correlacionaron en esta resonancia. Igual por tiempo, creo que esta es la última que tengo. Entonces, este es un examen post-mortem de un feto de 23 semanas de gestación con un quiste hepático que pues, se corroboró en la autopsia y en la resonancia magnética, no mostradas una valva uretral posterior y una malformación de Dandy-Walker. Bueno, finalmente el ingeniero Gerardo nos va a mostrar en el expediente electrónico todos los elementos que conforman el manual de procedimientos para que vean dónde están localizados, tanto el manual de procedimientos en sí, el consentimiento informado específico para la resonancia post-mortem, el resumen clínico, el reporte de la resonancia, entre otros. Hola, muy buenas tardes. Bueno, yo les voy a presentar en el expediente el consentimiento informado. Primero les voy a mostrar en dónde está primeramente el menú estudios post-mortem. Ok, vamos a consentimientos informados. Aquí les aclaro algo. Este es un acceso directo, ya que lo encontramos justamente en el menú de consentimientos informados. Entonces, al momento de ingresar al sistema, vamos a elegir el área diagnóstico por imagen. Aquí ya tenemos el documento de resonancia magnética fetal post-mortem, tanto como la revocación también. Entonces, justamente al darle clic, podemos descargarla y ya posteriormente podemos llenarla y ingresarlo al sistema. Revocación de la autorización al estudio post-mortem. ¿Cómo lo vamos a ingresar? Una vez que ya esté con los datos del paciente, damos en agregar. Aquí vamos a enlazar al número de expediente del paciente, el servicio, y justamente vamos al diagnóstico por imagen y cargamos el documento. Este documento puede ser en PDF o imagen. Cabe resaltar que es importante, ya que cuando se hace una nota de evolución, aparece justamente en la pestaña del expediente los consentimientos. Si vemos una, por ejemplo, la fecha de hoy, seguramente ya tendremos algunos consentimientos. Agregamos tal vez una para que puedan ver. Y de igual manera, una vez que ya se haya... Voy a poner un expediente para que esto también tenga importancia al paciente.
con los consentimientos. Aquí aparecerá el número de expediente y nos vamos a los consentimientos. Como vemos, ya han cargado uno el día de hoy y damos en el número para ver justamente algunos consentimientos. Estos van a estar ordenados de mayor a menor. Y bueno, prácticamente esto es en cuanto a los consentimientos. Ahora, te voy a explicar ahora. Buenas tardes, yo soy ingeniero Manuel Ruiz, soy parte del equipo que desarrolló el expediente clínico y continuamos trabajando para mejorar y agregar más y más opciones, ¿no? Que vaya creciendo el expediente, ¿no? Entonces, ahora mismo voy a mostrar el manual que se encuentra dentro del expediente en la parte de... Teníamos ahorita un problemita con las ventanas porque solamente se mostraba una, pero bueno, ya lo vemos aquí nuevamente. Entonces lo pueden encontrar en dos sitios, ¿no? Aquí en ayuda tutoriales. Me voy a la parte de... que me estorba, lo voy a mover. Diagnóstico por imagen. Y lo encontramos aquí. Una vez que está, lo podemos buscar, leer. Está para consulta de todos, está ahí. Como pudieron ver, hay otros manuales ahí. Mientras más manuales haya, los van a ir viendo ahí acumulándose y siempre se están actualizando y ustedes van a poder consultarlos como lo vayan requiriendo. Este manual también lo podemos encontrar en estudios postmortem al momento de ver el resumen clínico. Aquí tenemos un acceso directo, ¿no? También para que pues, no lo estemos buscando todo el tiempo, lo tenemos aquí muy cerca. Y como siempre, todos estos tipos de campo de expediente paciente son de búsqueda y selección. Nosotros colocamos un número de expediente, se buscan coincidencias con ese número de expediente y seleccionamos la opción que nosotros queremos. Como ya mostró el ingeniero Gerardo, en cuanto la seleccionamos, se habilita la pestaña y entonces ahorita el doctor Miranda nos va a hacer unos comentarios respecto a el resumen clínico. Gracias. Rápidamente, en relación al resumen clínico, quiero decirles que se elaboró considerando una serie de elementos de información de ultrasonido, de patología, de estudios ultrasonidos previos y demás. Si tiene algún estudio genético o algún estudio molecular o algún otro estudio, también tiene que ir incluido en el resumen. Ya en otro momento les haremos una presentación en los diferentes servicios involucrados para ver cuál es el algoritmo desde que ingresa la paciente con muerte fetal hasta el procedimiento. De momento, eso sería lo único que quería comentarles del resumen clínico. Ok, por último, yo voy a guardar este registro solamente como un ejemplo. Le doy guardar en el resumen clínico y ahorita se llenaron todos los datos que son obligatorios, por eso se nos permite guardar. Y mientras no le dé clic en liberar y bloquear, obviamente esta opción únicamente va a estar disponible para los médicos radiólogos, voy a poder seguir editándolo. Por eso me aparece aquí el botón editar. Y en la pestaña de expediente, esto ya es, digamos, para el público en general. En estudios postmortem, yo no veo nada, ¿no? Aunque ya existe el registro, no se ve. Y se verá únicamente después de liberar y bloquear. Cuando le doy liberar y bloquear, ya no me aparece el botón ni de eliminar ni de modificar. Y en el lado de la pestaña del expediente, en estudios postmortem, ya veo ahí el registro que acabamos de agregar. Ahorita igual no lo mencionamos, pero si se dan cuenta, hay cosas que ya se llenan en automático, ¿no? Por ejemplo, el usuario del ingeniero Gerardo es el que está en la sesión iniciada, por eso sale como quien elabora. Y también la edad de la paciente se calcula respecto a el expediente que nosotros ingresamos y la fecha y hora de elaboración tampoco la tuvimos que capturar, se calculó en el momento en el que debimos guardar. Y bueno, listo. Muchas gracias, Manuel. Finalmente, quisiera cerrar la presentación con tres conceptos. El primero, el valor predictivo negativo tan alto de la resonancia magnética fetal postmortem permitirá en algún momento
que sea utilizada como una herramienta de escrutinio para definir una autopsia selectiva. Es decir, si en la resonancia magnética fetal postmortem no hay hallazgos en el sistema nervioso central patológicos, se puede evitar este procedimiento, o sea, hacer la autopsia del sistema nervioso y solamente dirigirse a los órganos que pudiesen estar involucrados. Es a lo que nos referimos con autopsia selectiva. Es el primer concepto. El segundo, la generación de imágenes en el área de resonancia magnética nos va a permitir al mismo tiempo de almacenar información para enseñanza, definir un sistema de autoenseñanza con el técnico radiólogo y la doctora que va a estar haciendo la interpretación de los estudios. Entonces, este sistema de autoenseñanza está descrito en todos los estudios de resonancia magnética fetal postmortem. Y finalmente, decirles que el estudio de resonancia fetal postmortem se hace en Reino Unido, en Países Bajos, en Bélgica, en Estados Unidos. Hubo un intento de utilizarlo en Argentina, pero no se terminó de consolidar. Y aquí en México somos el primer lugar del país donde nosotros estaríamos empezando a implementar el procedimiento. Ok, pues muchísimas gracias por su atención. Buenas tardes.